Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa en línea. En primer lugar, quisiera dar gracias a Dios y a la Comisión por haber aprobado y aceptado este pequeño trabajo que va a contribuir a la formación de buenos matemáticos y profesores en el área de matemática. Mi nombre es Lenin Araujo Castillo, soy embajador del programa Maple Perú. Hoy voy a explicar el uso de MapleSim para la enseñanza en el análisis vectorial aplicando el modelado y la simulación. Bien, ¿en qué consiste mi exponencia? Mi ponencia es sencilla. Voy a aplicar la programación gráfica visual utilizando el análisis vectorial, y luego de eso, una vez que he programado, voy a aplicarle a un área de ingeniería. Podría ser el área de mecánica, al área de un sistema de partículas, etc. Entonces, no nos vamos a desligar del análisis vectorial, pero vamos a utilizar a través de un software llamado MapleSim. Vamos a empezar entonces. Este es el menú. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una pequeña introducción. Vamos a entender el problema de la actualidad. Vamos a ver cuáles son los métodos y técnicas que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a ver casos en matemática para ingeniería. Luego vamos a ver la salida del modelado y la simulación como cuarto paso. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste nuestro trabajo. Hoy día sabemos que nuestros docentes, la mayoría, utilizan la derivada, utilizan el concepto de integral, pero no utilizan mucho software para el modelado y la simulación, y mucho menos utilizan la programación gráfica visual como trae MapleSim. Entonces, lo que propongo en este trabajo es generar una programación visual a través de bloques y luego aplicarle a una rama de la ingeniería. En este caso podría ser el movimiento de un sólido, como lo vamos a ver más adelante, y el movimiento de una partícula. Por cuestiones de tiempo no voy a poder explicarles cómo se ha hecho la diagramación, pero sí vamos a ver los resultados, que son bastante óptimos. Entonces, quiere decir que si yo logro la programación en bloques del análisis vectorial y le aplico a un diagrama de bloque en un área de ingeniería, entonces quiere decir que ya estaría automatizando un objeto. Ahora, ¿cuál es el concepto fundamental que he utilizado? Es simplemente el análisis vectorial. Sin dejar de lado, por supuesto, los conceptos y definiciones básicas que esta trae consigo. Bien, vamos a ver entonces el resultado final de esto que está acá. Por ejemplo, miren, lo que tenemos aquí es algo sencillo. Les dije que nosotros debemos generar un diagrama de bloque que me permita aplicarle a un objeto. En este caso, lo que ustedes están observando es parte de un video. Entre paréntesis vamos a hacer una pausa. En esta pausa debo decir lo siguiente: si falta tiempo para que ustedes vean el video que aquí estoy presentando como una imagen, entonces voy a generar otro video. Será la parte de anexo para que ustedes vean cómo se hace la simulación directamente montado en el programa. Por cuestiones de tiempo, de repente no voy a lograr aquí en la expo de congreso, pero sí lo vamos a hacer en otro video. Entonces la idea es aplicarle, por ejemplo, funciones vectoriales a través del análisis vectorial, a través de los operadores de derivada, integral, etcétera, todo lo que nosotros conocemos en análisis vectorial, hacer que este objeto rote sobre su propio eje, y además
esté rotando como si fuera un ventilador, ¿ya? Entonces tiene doble rotación. Entonces yo no lo hubiera logrado a esto si no hubiera propuesto el método de programación de bloques de los operadores vectoriales, y el otro es la creación de ese objeto, ¿ya? Ese objeto no se va a mover si no hay una variación de una función vectorial a través del tiempo. Entonces esa es la definición exacta y precisa que realiza el operador derivada, ¿ya? Entonces, si yo lo quiero hacer en una, dos o tres dimensiones, entonces tengo que crear un vector llamado vector posición, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Tener como resultado algo que se pueda ver en la industria, algo que el alumno vea y diga, esto sí, esto realmente sí es palpable, sí es observable, sí se ve en el tiempo, sí hay explicación, ¿ya? Y eso es lo que normalmente los profesores, no todos obviamente, no presentamos en las aulas, ¿no? Solamente nos quedamos con la definición de derivada, la línea tangente, y ahí queda, pero no le damos un enfoque para ingeniería. Y si yo estoy enseñando ingeniería mecánica, estoy enseñando ingeniería mecatrónica, entonces este es el momento de hacer, porque ya hay software para esto, ¿ya? Bien, siguiente diapositiva. Bien, ¿a qué me refería yo? ¿Cuál es el reto del docente en la actualidad? Lo que tenemos al lado izquierdo son las reglas de diferenciación para funciones vectoriales. Ya ustedes las conocen, ¿ya? Entonces tenemos la regla de la suma, del producto, de la función compuesta, del producto vectorial. Ya está, listo. ¿Cuál es la idea? Es programar a través de un entorno visual estas reglas de diferenciación vectorial y aplicarle a un objeto, ¿ya? Entonces aquí hay dos partes, queridos asistentes al congreso. Aquí hay dos partes. La primera parte es el reto más grande que debe tener cualquier docente en matemática, es convertir esta señal digo porque así lo veo yo, convertir esta notación de Newton y de Leibniz antigua, convertirlo a un lenguaje moderno y luego aplicarle a un objeto, ¿ya? Este objeto de aquí no se va a mover. Imagínense, aquí está esta trayectoria circular, es porque ya se está moviendo, significa que yo ya la apliqué, ¿ya? Y la apliqué. Entonces ese es el reto, convertir una señal clásica, aplicarle un objeto y finalmente dar la simulación y el modelado de en cualquier área de ingeniería, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esos serían los pasos, ¿ya? Siguiente, para no dilatar mucho el tiempo. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un programa que se llama MapleSim, que pertenece a la empresa MapleSoft. Aquí lo tienen. Acá está la interfaz. Acá tenemos todos los operadores que vamos a utilizar para programar las funciones vectoriales, para programar el objeto. Luego, fusionando esas dos cosas, recién podemos dar el modelado y la simulación, como ahorita te voy a hacer al ver algunos casos, ¿ya? Se llaman componentes programadas por la empresa MapleSim. Pero ¿qué es lo que sucede si estas componentes no cumplen los requerimientos de tu experimento o de tu pensamiento? Tú quieres crear algo y esa componente no está en la lista. Entonces, lo único que te queda es diseñar componentes personalizadas, ¿ya? O sea, quiere decir que este software tolera también el diseño y la creación de componentes personalizadas para lo que tú estás pensando, ¿ya? O sea, no solamente es cerrado, sino está abierto para que tú puedas crear lo que tú has puesto de repente en tu sesión de clase, o de repente quieres hacer algo muy simple, o de repente quieres hacer algo muy complejo, ¿ya? Eso es lo de bueno que tiene este programa, ¿ya? Bueno, obviamente que para poder entender un poquito MapleSim hay que entender el software de cálculo simbólico Maple.
Vamos a continuar. Bien, ¿cuál es la técnica que ya te expliqué que vamos a utilizar? Ya, la técnica es, voy a darle adelante, es esta. Se llama programación en bloques. Ya, vamos a tener las componentes vectoriales por un lado, eso es importantísimo. Paso número 1, componentes vectoriales. Paso número 2, componentes, la programación de los componentes de simulación, que podría ser un objeto que ustedes van a mover. Está en estado de reposo o de repente es un conjunto de objetos, tú los quieres mover. ¿Ya? Y aquí va a ser el enlace. Este rojito y este check significa que tú vas a utilizar componentes que son compatibles. Por ejemplo, si aquí estoy hablando de movimiento amortiguado, acá entonces tengo que utilizar con las mismas características que tienen los componentes de simulación. Si aquí estoy hablando de trayectoria, aquí también tengo que estar hablando de componentes vectoriales de trayectoria. Y luego, una vez que se han juntado, recién me dan el modelado y la simulación. A todo esto se le llama programación en bloques. ¿Ya? Bien, antes de que nos gane la hora, vamos a ver entonces cuáles son los principales componentes. Aquí estamos, los principales componentes que yo he considerado para el día de hoy. En realidad se puede utilizar más, solo que debemos empezar con los más fundamentales hasta los más complejos. Bien, el primero se llama controlador de parámetros, que puede controlar números o variables. Como estamos trabajando con funciones vectoriales de variable real o numéricos, entonces un controlador de parámetros. Un vector numérico, ahí está un vector numérico. Un subsistema, ahí lo tiene el subsistema creado, se llama el operador derivado. No confundir el subsistema con las operaciones con vectores. Perdón, este de acá, este de aquí es un subsistema. Debería, creo que las flechitas penetrar un poco más. Esto se llama un subsistema. Esto de aquí se llama un vector variable. O sea, miren cómo es que con la programación gráfica yo creo los vectores, creo los operadores, ¿ya? Y este llamado componente personalizado es creado a través del programa paralelo Maple. O sea, necesitas tú tener instalado en el programa, en tu computadora, el MapleSim para los diagramas de bloques conocidos, estos los tradicionales, y si tú quieres crear algo nuevo necesitas tener el Maple instalado para que haga la programación aparte. Bien, creo que estos son los básicos para análisis, para lo que es análisis vectorial, puesto que yo podría coger, por ejemplo, el primero, un vector, y el último, y hacer un subsistema. O simplemente agarrar el primero, el segundo y el tercero y hacer un subsistema, ¿ya? Para que el diagrama de bloques no crezca y sea muy gigante. Bien, vamos a ver algunos casos. Vamos a ver, primer ejemplo, aquí está, por ejemplo, el producto escalar, sencillo, miren, sencillo. Tengo dos vectores F1, F2, F3, F4, F5, F6, y tengo el producto cruz. Los parámetros del F1 al F6 son regulados por esta tablita llamada parámetros, y el producto vectorial hace lo mismo. Son variables de entrada de una sola, miren, no tiene doble entrada, es una sola entrada, y hace la salida, ¿ya? Y me da la salida a través de este componente programado. Ahora, me preguntan de repente por ahí, yo puedo modificar este U1 por U2 poniéndole módulo, dividiéndolo, o sea, adulterar, en otras palabras. Claro, esa es la idea, ¿ya? La idea es utilizar las componentes personalizadas si no cumplen los requisitos de programación para tu proyecto. Entonces, ese sería el primero, sencillo, no hay ningún problema. Recuerda que las salidas, aquí están las salidas, te va a dar en forma visual. Ya está.
Aquí tenemos, por ejemplo, la propiedad del producto escalar. Esta propiedad que está acá abajo, ¿está? Mira, tiene esa propiedad del producto escalar. Tiene la entrada de dos vectores controlado por la ventana de parámetros. Le sacamos un módulo a cada uno de ellos. Estos dos se van a multiplicar y luego lo multiplicamos por un ángulo. Como yo no encontré, entonces he programado esta componente personalizada y se multiplican al final. Estos dos resultados se multiplican y me da la salida. Recuerden que la salida va a ser en forma visual. Ya les voy a hacer ver cuáles son los resultados. ¿Ya? Claro, esto es algo sencillo porque la educación se supone que es de algo sencillo a algo más complejo. Bien, ahora lo que es proyección vectorial ya un poquito más se dificulta. Este es el resultado de la proyección vectorial. Ahí tenemos igual la programación en bloques. Me olvidé. Aquí, estos ejemplos de acá, los que tú estás viendo, la 1, no le estoy aplicando a ningún objeto. Solamente es programación nada más para que se cumplan las propiedades. Por ejemplo, el producto escalar vectorial. Aquí la propiedad, no le estoy aplicando a ningún objeto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, proyección vectorial tampoco le estoy aplicando a nadie. Solamente estoy en la primera parte. ¿Ya? Ese es el ejemplo número 3, llamado proyección vectorial. En la número 4, señores, jóvenes, aquí sí ya estamos aplicando los dos métodos. Las líneas punteaditas corresponden al primer bloque y la segunda punteadita corresponden al segundo bloque. El primero se llama operador derivada. Miren el trabajo que he generado. Hacer esto que está acá, el vector posición, la velocidad y la aceleración, tal como indica, utilizando el análisis vectorial, porque no debo romper esa definición, si no estamos mal. ¿Ya? Entonces, ya tengo los tres componentes, he programado aquí las componentes a través de subsistemas. Enseguida lo tengo listo para aplicarle a una partícula. Entonces tengo la partícula, hago la programación de la partícula y hago la fusión. Aquí, esta es la interfaz, en donde se interceptan, en donde había ese check de recito en la anterior diapositiva, ahí se hace la unión. Aquí tengo que conocer qué características debe tener mi operador derivada y qué características debe tener mi partícula para que ésta se mueva. ¿Ya? Entonces, aquí ya no es tan sencillo. ¿Ya? Porque aquí hay una programación doble, vamos a decir. Y la salida lo damos con el probe. Ya tengo los resultados. Les voy a mostrar los resultados, ojalá que no me gane tiempo. Vamos a ver entonces otro casito más. Es la rotación de un sólido. ¿Ya? Igual vamos a tener esta simple formulita que parece. La programación igual está en bloques. Tenemos la programación en bloques. Y luego la programación del objeto. Y vamos a ver, creo que ya me van a dar el tiempo, vamos a ver cuáles serían los resultados. ¿Ya? Bien, vamos a ver, el del ejemplo número 4, el de la partícula. Mira, aquí está el de la partícula, tenemos la partícula, aquí está en 3D la partícula, se va a mover a 3D, voy a tener que generar de todas maneras otro video para mostrarles los resultados. Este es el espacio-tiempo y aquí está la partícula subiendo. Este es parte de un video, ahí está el play, parte del sistema, y aquí está el modelado de los resultados. En este caso estás viendo los resultados de aceleración. Más abajo tenemos el de posición. ¿Ya? Entonces, estos serían los resultados. Voy a hacer un video, como lo voy a repetir, para que ustedes vean que esto sí es viable. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo es que se le aplica a este sólido. Esto está acá. Aquí está el sólido. ¿Ya? Aquí está el torque, el producto vectorial de R por F. Le estamos aplicando a este sólido y no le queda el otro sólido que rotar, ¿no? Y también podemos calcular su valor en Newton metro. ¿Ya? Entonces, prácticamente con estos pequeñísimos ejemplos
En el canal que a continuación estás visitando puedes encontrar varias cosas relacionadas con el uso de Maple y MapleSim. Lamento mucho sobre el control de tiempo, pero por algo debemos empezar, ¿ya? Bien, también estoy anexándote aquí en este video donde está la dirección exacta para que descargues el archivo. Bien, ¿cuáles son las conclusiones y trabajos futuros? El método de programación en bloques en componentes visuales se puede aplicar al análisis vectorial. De hecho, ya eso es una realidad. Ya, si no, no hubieran simulaciones de volquetes, simulaciones de estructuras más complejas. El uso de componentes personalizados para espacios vectoriales son necesarios. O sea que si yo no encuentro una componente, obligatoriamente tengo que personalizar, tengo que programar mi botón, ¿ya? Para eso necesito el sistema algebraico computacional llamado Maple. Tercer punto, el modelado y la simulación dependen directamente del conocimiento en análisis vectorial. Y aquí me faltó poner y del objeto a modelar. ¿Ya? Yo puedo saber en el campo mucho del análisis vectorial, pero si yo no sé aplicarle, y aquí viene la unión de dos áreas, ¿ya? Pueden trabajar un ingeniero mecánico con un matemático con un biólogo para el caso del ADN de una partícula, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? Entonces, o que el especialista esté involucrado directamente en los dos temas, porque si no, no va a poder desarrollar lo que es modelamiento y simulación, ¿ya? Bien, a mediano plazo, ¿qué se debe generar? Cursos y talleres en casos aplicados a la enseñanza de la ingeniería. Y de mi parte, agradezco nuevamente a ustedes por haberme tolerado, haberme soportado estos minutos y decirles que más adelante vamos a desarrollar las EDO en MapleSim. O sea, vamos a desarrollar las ecuaciones diferenciales en MapleSim, que también es otro mundo bastante, pero bastante bonito a través de la simulación y el modelado. Bien, estos son los libros que he utilizado. Ahí te dejo la relación de libros. Casi la mayoría no pertenecen al idioma inglés, están en alemán. Y no sé si hubiera preguntas, de hecho que va a haber preguntas. Espero que puedas hacer tus comentarios, pregunta y respuesta. No sé cómo se irá a controlar esto de los foros, pero te doy las gracias por haber escuchado esta pequeñísima ponencia y espero vernos pronto, espero que sea en Zoom, por lo menos en vivo, ¿ya? Ahí tiene la dirección maplesoft.com y la red social científica para el uso para usuarios de Maple y MapleSim, la red social Maple Primes. Bien, conmigo jovencitos y público en general ha sido hasta aquí. Muchísimas gracias y espero que esta pandemia termine pronto. Bye bye.